hemos dicho, es así, es ganarlo. Y esa sensación de triunfo no se lo quita a nadie, por eso hay que celebrarlo, porque los partidos de esta índole y sobre todo en los clásicos, como dicen, hay que ganarlos sí o sí. Chula, ¿qué le parece si hacemos el resumen de lo sucedido en el segundo tiempo? Iniciaba de esta forma la etapa de complemento, recordándoles que estaba por abajo en el marcador 1-0 el equipo de los rojos. Esto sucedía a la altura del minuto 4. Y sí, y era el gol de Anangonó que abría el triunfo de Comunicaciones en esta tarde-noche. Bien para prolongar, para cambiarle ese desvío es importantísimo, ese cabeceo, pero sobre todo ese centro, porque con fortaleza y nada más prolonga en ese movimiento del cuello de Anangonó, y ahí se ponía a ganar Comunicaciones. Esa presión que ejerció en los primeros minutos rindió frutos, porque se puso al frente, porque ejerció esa presión y porque anotó ese buen gol de Anangonó. Imposible la estirada de Jerez para ese cabezazo de Anangonó. De donde usted lo vea, una espectacular jugada de Anangonó. Y luego, el inicio de la etapa de complemento presentaba una mejor versión de los Escarlatas. Y sí, pero sin también tener opciones claras, excepto esta que decíamos en su momento. Y si Jara gana la espalda de Samayoa, pero tibio el remate, no era con su perfil natural, zurdo no lo es, tampoco le metió potencia al remate, y después este remate de Aparicio en ese rechace que hace al centro Portillo, y bien Jerez para contener en dos ocasiones, que gana después del rebote y se queda. Pero acciones claras tampoco, no la tuvieron, excepto las del primer tiempo. En el segundo fue un partido más enredado, más del medio campo. Pocas acciones, pocas intervenciones de los arqueros, hasta que vino la jugada del penal. Y ahora sí, futbolísticamente, el partido de la jornada 4 y este clásico, es decir, el 3-19 y el 3-20, fueron altamente superiores a la serie de semifinal del año pasado. Y sí, futbolísticamente hablando. Por supuesto que sí. Eso son las revanchas que da este tipo de partidos, porque decíamos nosotros que es de orgullo. Comunicaciones desde el inicio salió con ese orgullo propio de poder ejercer esa presión sobre el equipo de Municipal, que sí tuvo alguna reacción, pero muy tibia. Y al final Comunicaciones se queda con ese 2-0. Freddy, en lo poco que intervino, pues lo hizo bien. Por eso era la alegría de Omar, porque Omar es así, el entrenador de arqueros. Este remate tibio también de Rubilio, que decíamos que enterraba el pie. En ese regalo que da Macuca, que no lo aprovecha el jugador hondureño, porque un remate tibio, pero eran así, o sea, las acciones escasas, muy pocas las que tuvieron en el segundo tiempo. Creo que hubieron más en el primero, sobre todo del lado del Municipal, donde Alas tuvo la más clara al finalizar los primeros 45 minutos. Y bueno, luego las imprecisiones no solo eran de un central, sino que también del otro. Aquí cometió el error en salida Portillo, y Leiner García, que se la rifó, se la jugó, tuvo convicción. A pesar de que Anangonó no estaba del todo también acomodado en el área grande, aquí Leiner nunca vio a Anangonó. Él iba con la fijación de hacer el tiro a arco. Y luego aquí el momento cumbre en la parte final del partido. La falta en la 16:50 sobre Rubilio, Alexander Larín poniéndola en el ángulo inferior de Jerez, y esto marcaba el 2-0. Y sí, en el anterior de Leiner hubiera sido un golazo, y después ya hemos mencionado el buen cobro en el lanzamiento penal de Larín, con ese borde interno potente, abajo donde le duele a los arqueros, y sobre todo ahí en la esquina donde difícil para que lleguen los porteros. Ese era el 2-0 al final del partido, y decíamos que pudo en ese momento ser, y fue lo que catapultó este triunfo de Comunicaciones 2-0 a favor del equipo crema. Bien ejecutado ese penal, bien ejecutado. Así que eso concluye el clásico 320, que tiene color blanco.